Qué bueno, qué rápido se conectan, eso me gusta. Una nota de recordatorio, en la plataforma tienen los textos y una hoja semanal con enlaces a un canal de YouTube donde están las grabaciones de estas clases. Si no las tienen, se las paso antes de terminar hoy, ¿sí? Pero ¿Qué cosa, profe? los links para las grabaciones de estas clases. ¿Sí? Si no, pueden pedírselo también a la profe Ada, pero es más cómodo si se los paso yo. ¿Ah? Los videos que habíamos intentado ver, no, ¿verdad? No están. No, esos no. Eso no está. No. Solo las grabaciones de estas clases, pero de los videos se los pasé en el chat. Cualquier cosa se los vuelvo a pasar, ¿no? Bueno. Mientras nos vamos conectando aquí. Okay. Aquí se me traba. ¿No? Apreté lo que no era. Aquí está. Entonces, continuamos con el desarrollo del ser humano, de sus capacidades. ¿Cómo está formado en teoría? Ya lo hemos dicho y no me canso de repetirlo, pero en teoría, ¿cuáles son los tres componentes básicos del psiquismo humano? El tacto. Es un ¿O cómo sentido. es? ¿Sí? Los tres componentes básicos de las funciones de la mente. El intelecto, Intelecto, las emociones, muy bien, y el espíritu. No, La memoria. no de tres, no. Los recreos. Los recreos. No. Hablamos de intelección, emoción y volición. ¿Sí? Inteligencia, emociones y deseos o voluntad. ¿Sí? El impulso a la acción. Entonces esos tres, desde Aristóteles, conforman las diferentes divisiones del psiquismo. ¿Ah? La emoción, los sentimientos, la expresividad normalmente va hacia el polo emotivo, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, casi siempre se coloca en el polo intelectivo, y la acción, el movimiento, en el polo volitivo. Esto es a puros fines didácticos, ¿no? Nuestra mente, nuestro ser, toda nuestra identidad funciona todo al mismo tiempo. Y esas divisiones solo sirven para que los escritores vendan libros. Pero en fin, si tomamos estos polos psíquicos como más o menos válidos, en esta etapa, la sensorio-motora, ¿cuál creen ustedes que se desarrolla más? El tacto. Volvemos a un sentido físico. Yo estoy hablando la de... parte emotiva. Exacto, la parte emotiva. ¿No? Ahora bien, la emoción, ¿es inteligencia o no es inteligencia? Y hoy en día se habla de inteligencia emocional. Ah, bien ahí, bien ahí, sabía que alguno había leído el libro. Ciertamente, en nuestra cultura occidental, eurocentrista,
inteligencia prácticamente es reducida a la capacidad de dominar el lenguaje y el cálculo. Fui demasiado corto, breve e incisivo, ¿o no les quedó claro de nada? Cuando hablamos de inteligencia en nuestra cultura, por más de los libros de inteligencia emocional y la mar en coche, normalmente nos referimos al dominio del lenguaje y del cálculo. El año pasado y el año pasado, cuando los que tenemos hijos pequeños tuvieron que pasar a la virtualidad, ¿cuáles eran las dos materias que se pusieron al tope, las que no podían faltar? Y el resto, bueno, si se daba, y si no se daba, bueno, gracias. Chao, nos vemos la próxima. ¿Cuáles eran las dos materias que tenían que darse sí o sí? Matemática y castellano. Matemática y castellano. En el mejor de los casos, guaraní. Pero era lenguaje y cálculo. Inclusive lo que llamamos ciencias, las ciencias naturales, ciencia de la salud y todo lo demás, no necesitamos ir muy lejos. Una materia puramente especulativa, como es la teología. ¿Cuál es el mayor problema a la hora de escribir la tesis? Gracias a Dios ahora están cambiando un poquito los profesores de metodología, pero hace un par de años atrás era todo un problema. La estadística. Meter estadística en una tesis de teología, ¿a quién se le ocurre? Pero si no tenía números, no es científico. No es académico. Hasta se llegaban a hacer ejercicios tan locos. Hay un libro de investigación sobre el Jesús histórico llamado Un pobre carpintero de Galilea. Un pobre carpintero del Mediterráneo, de John Dominic Crossan, un erudito muy renombrado de estudios históricos sobre Jesús. Y se llega a extremos tan ridículos de que ¿cómo le vas a poner estadística a una investigación de sustratos históricos en el relato de los evangelios? Entonces, ¿qué hace el autor para parecer científico? Un recuento de cuántas veces aparece tal palabra en tal sustrato, cuántas veces aparece ahí, hace una estadística, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra cultura solo es inteligencia poder hacer cálculos o poder manejar bien el lenguaje. ¿No? El famoso cociente intelectual es solo una media de cálculos. Se quita por habilidades aritméticas y geométricas. Cualquier otra habilidad no es tenida en cuenta. Entonces, lo que nosotros llamamos inteligencia ni siquiera cubre todo lo que nosotros consideramos inteligencia. Por ejemplo, un para ejemplo. jugar al fútbol, se necesita ser inteligente. Por supuesto. No. Y no solo en la llamada inteligencia kinestésica o dominio del cuerpo, no. Se necesita un montón de habilidades, de dominio del espacio, de manejo de la distancia, de cálculo de velocidad. Quizás el futbolista no sabe hacer cálculos de física teórica, pero en la práctica los domina perfectamente. ¿No? Y cosas por el estilo. Hay gente que... ¿cómo era? Un chiste, ¿no? Ahora me lo recuerdo por la mitad nomás, pero era de la chica que había estudiado ingeniería y su papá era albañil, ¿no? Y que vuelve a casa con su diploma debajo del brazo y haciéndose la lady,
y le habla al padre de las diferentes palancas y de todo, de cómo debería estar alineada la pared y no sé cuánta cosa más, y la resistencia de los materiales, y el papá le dice, ¿vos sabés construir una casa? No, no era así el chiste. No. Era que hablaba mal, el albañil hablaba mal, ¿no? Así era, que hablaba todo sin S, bueno, no se dice así, no se dice, no sé, vistes, se dice viste, ¿no? No, todos los errores ortográficos y ortológicos que el albañil construía, y el papá le pregunta, ¿y vos sabés construir una casa? No, bueno, él sí. Entonces, ¿quién es más inteligente? ¿Quién es más culto? Pero bueno, definitivamente, nuestra cultura. La, la pregunta del millón, profe. Ujú. ¿Hasta los cuántos años se desarrolla la inteligencia? De vuelta, depende qué llamamos inteligencia. Porque, por Bueno, ejemplo, la para capacidad, como la la capacidad de capaci- adquirir conocimiento y habilidades. la capacidad de adquirir información es interminable. Mientras el ser humano quiera, puede aprender cosas nuevas. Y no es romanticismo ni nada de que podés cambiar tu vida por completo a los 50. Se puede hacer tranquilamente. Ahora, ¿a partir de qué edad se puede adquirir información? Especialmente información abstracta. Vuelvo a la economía de mercado, al consumismo y a todo lo que domina nuestra época. Yo crecí, no soy un extraterrestre que vive en una burbuja. Yo crecí en este contexto, ¿no? Pero ¿qué es lo que se nos vende? Que nuestros hijos deben ir a la escuela cada vez más pronto. De preferencia deben ser escolarizados a los 3 años, porque con eso van a aprender y van a tener futuro, y tienen que aprender a tocar 25 instrumentos musicales, hacer karate, danza, abrir las piernas como Van Damme y volar como la hormiga atómica. Todo tiene que hacer mitad ahí. Llegan a los 9 años con un estrés galopante que necesitan 3 psiquiatras y Ritalin para poder dormir. Cuando en realidad, si vas al trasfondo, es para sacarse los hijos de encima y que los padres puedan ir al shopping. De eso se trata. Y tengo una anécdota, yo siempre tengo una anécdota. En el año, no recuerdo si fue 2015, 2016, que vino el Papa acá al Paraguay. Y bueno, más allá de lo religioso o no religioso, era un evento grande, ¿no? Un evento importante, y el presidente, faltaba poquito para que empezaran las vacaciones de julio, y el presidente de la República, en aquella época el presidente Cartes, declaró que como venía la visita del Papa, dio un asueto de unos días antes del fin de semana que empezaban las vacaciones de julio, el receso de invierno. Yo era psicólogo y profesor en una escuela cristiana en Hohenau, Colonias Unidas. Yo era el psicólogo de la escuela. Y estábamos, esto va a quedar grabado, así que no uso la palabra que usaría generalmente en casa. Estábamos perdiendo el tiempo con las profesoras y la directora. No había alumnos, entonces estábamos perdiendo el tiempo en la sala de profesores, y en un momento entró un papá enojadísimo, pero explotando, echando demonios por todos sus poros, con un nenito de preescolar, un nenito de 5 años, 4 o 5 años, colgando así del brazo, reclamando de por qué no había clases, si todavía faltaba para las vacaciones de invierno. Y ahí la directora dice, ¿por qué? Porque el presidente de la República declaró que es asueto y no podemos dar clases. Y con la mayor sangre fría el muchacho dice, ¿y qué hago yo con esto en mi casa? Tengo muchas cosas que hacer. Entonces, nuestras escuelas no son lugares de aprendizaje y todas las tonterías con las cuales vendemos en los folletos para que vengan alumnos. Son depósitos de niños para sacárnoslos de encima. La verdadera escolarización, el verdadero proceso de aprendizaje jamás empieza antes de los 7 años.
No importa cuánta tecnología tengamos, no importa cuántos celulares le demos a los chicos. Antes de los 7 años no tienen pensamiento abstracto. Mandarlo a la escuela a aprender cosas antes de los 7 años es una reverenda tontería. El tema es que hoy mamá, papá, el abuelo, el tío, el perro, el hámster, todos tienen que laburar para ganar plata, 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 plata. Y hay que sacarse los niños de encima. Esa es nuestra lucha por la familia y por los hijos no te metas. Esa es la verdadera lucha. Y nos esquivamos por otros lados, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza? Nuestra gran pregunta no es hasta dónde podemos aprender, sino cuándo empezamos. ¿Hasta dónde necesitamos el cuidado de mamá y papá? ¿Hasta dónde necesitamos la vida de familia? ¿Hasta dónde necesitamos ser alimentados, acogidos, cuidados? Profe, Adelante, ¿quién ahí no veo? Ahora no tengo el hablante. Luis. Luis Barrios. Adelante, Luis. Profe, sí, ahora ahí se encendió. En el Dígale. tema, yo tengo un hijo autista y sé lo que se siente no dormir. Bueno, en el caso de que lo de la escolarización, por ejemplo, él es autista leve, pero en el caso de la escolarización, ¿cómo usted recomienda que sea en el tiempo de los 7 años o antes? ¿Cómo usted recomienda ese caso? Cada caso es un caso y debe ser acompañado individualmente, pero en líneas generales, como decía en el primer bloque, hoy en día, me reniego a llamarlo trastorno, al espectro autista. Hace 100 años atrás, hubieran dicho que un niño retraído, silencioso, que vive en su propio mundo, podría haber sido un genio científico o un poeta. Hoy es un caso especial que hay que tratar. No niego la dificultad y las 1001 dedicaciones de tiempo y de energía, pero en vez de pensar en tantas cuestiones especiales, y ahora no lo digo por vos como individuo, sino por el sistema, ¿sí? El sistema te pone tantas trabas, porque aquí y allá hablan de escolaridad inclusiva y las 1001, pero a la hora de la realidad todos se hacen los tontos, sea privado o público, todos le esquivan el cuerpo. Cuando la verdad, ¿cuál es la forma de tratar a un ser humano con una forma diferente de ver el mundo? Como un ser humano con una forma diferente de ver el mundo. Ese es nuestro gran problema, que queremos meter a todo el mundo en la misma bolsa. Entonces, cuando un niño autista, su gran problema, para decirlo de alguna manera, es un problema de vínculo verbal con su entorno. ¿Sí? De vínculo abstracto. Los autistas acostumbran a ser mucho más inteligentes que los normales. Mucho más, por su capacidad de concentrarse, mucho más incisivos y con mayor capacidad de aprendizaje. Entonces, no hay ningún problema en la escolarización normal, en la escolarización regular, en el grado que le toca. ¿Y por qué? Tristemente, estamos rodeados de películas como The Good Doctor y cosas por el estilo, con una fantasía sobre eso. La única forma en que cualquier variación de lo que nosotros consideramos regular o normal tenga una vida lo más fructífera posible es justamente no haciendo diferencia. Ahora me salgo un poco del caso, Luis, pero voy a hablar en general. Hoy en día, prácticamente todos los niños, todos, no sé por qué, pero son criados en una burbuja. No los podés tocar, no podés respirar, no les podés hablar. Ahí llegan a la edad
de relación, de interrelación o de creación de vínculos propios y no pueden relacionarse con otros seres humanos. Volviendo un poco al comentario de Mabel en el bloque anterior. No hay más autistas ni menos autistas. Pero nuestra sociedad es una sociedad autista, donde crea burbujas en las personas. Entonces, no tengo la respuesta a las cosas, pero ¿cómo yo lidiaría con cada caso? Mezclémonos todos con todos. Yo soy un partidario feroz del bullying como lo teníamos nosotros. De lidiar con las diferencias como los teníamos nosotros. Yo te puedo nombrar un montón de adultos, de autistas o con el espectro autista, totalmente funcionales, de mi edad o de la edad de ustedes. Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no se hacía diferencia hace 40 años atrás. Hoy es el problema. Nuestros pseudo-avances son en realidad retrocesos. Pero ya que el espectro autista, su tendencia es a aislarse, especialmente en esta etapa, ¿no? Me voy a ir un poquito por las ramas, pero voy a aprovechar. Hay toda una cultura de Facebook de antivacunas, porque las vacunas provocan autismo. El autismo clínico, es un trastorno neurológico que muestra sus primeros síntomas o sus primeras características en esta etapa. ¿Sí? El niño se retrae al tacto, es silencioso, mantiene la mirada perdida en tiempo y espacio aparentemente. En realidad no, está concentrado en su mundo interior. Pero bueno, entonces, como esta es la edad de la vacunación, nuestros científicos de Facebook dicen que son las vacunas las que provocan autismo. Seríamos todos, en fin. Pero ¿cuál es, ya que el espectro autista, no voy a quedarme en esto, pero el espectro autista es un trastorno del vínculo con el tacto, principalmente, una forma de aliviarlo o hacerlo más llevadero para el niño o la niña es con cuidado y con mucho amor y ternura incentivar el tacto, ¿sí? Abrazar, acercarse. ¿Por qué? Porque si se lo aísla y se le deja aislarse cada vez más en su mundo, cuando llega la edad de sí o sí mezclarse con el mundo, si nunca fue incentivado al tacto, a la cercanía, al diálogo, el choque va a ser mucho peor. Entonces no hay ningún problema en escolarizar. Yo lo escolarizaría tranquilamente. Inclusive si fuese un caso extremo, ¿sí? de autismo. Que los hay, y no hay ningún efecto en cuanto a la escolarización, ¿no? El rendimiento es el mismo, inclusive es superior, pero siempre y cuando haya habido desde la familia ese incentivo a la cercanía de otros seres humanos. Si al individuo se le deja, ya tiene una tendencia al aislamiento, por eso se llama autismo, ¿no? Vivir en sí mismo, al ensimismamiento, si encima se le incentiva a quedarse cada vez más aislado, cuando llega la etapa de los vínculos es traumático, ¿no? Puede ser inclusive muy contraproducente. Pero eso que en el trastorno del espectro autista aparece como una característica clínica, en realidad se da en todos los seres humanos. Si no hay un incentivo al tacto, a la cercanía, al contacto humano, luego es
después de que se pasa la oportunidad es muy difícil de subsanar eso. Y gran parte del aislamiento, la despersonalización, el rechazo a las normas sociales que tenemos hoy en día, es porque tuvimos una generación completa, del 1995 a esta parte, de niños criados en burbujas. Que no se ensucien, que no toquen, que no les respiren cerca, que no les hablen. Y hoy en día son entes, no son gente. Y lo podemos ver inclusive dentro de la iglesia. A veces sé que tengo expresiones bastante chocantes, bastante duras, pero fíjense nuestros grupos de jóvenes, en cualquier congregación, cualquiera, especialmente urbanas, aquí en nuestro contexto. Pónganse a observar, no con ojos de pastor o maestro, no, pónganse a observar con ojo clínico. Reuniones de jóvenes, solamente jóvenes. Y es una espiritualidad alienante. No que en mi época haya sido mejor, yo iba a los campamentos de jóvenes para buscar novia. O sea, calculo que muchos de ustedes también. Pero por lo menos era eso, era buscar contacto con otra persona. Ahora son entes. O sea, a mí me asusta. Están ahí, interactúan en un espacio compartido, pero no llegan a la comunión de gente. Y va a ser cada vez peor, tristemente. O sea, no es algo que solamente nosotros, en el ámbito familiar, podemos subsanar, y un poco, ni del todo, no nos podemos aislar del mundo en que vivimos. ¿Sí? Pero esa es nuestra gran responsabilidad en nuestras familias. Que sean ámbitos de ternura, ámbitos de cariño, ámbitos de pelea, inclusive. Toda esa aparente suavidad de, ay, somos todos amigos, todo es suave, no es sin conflicto. Eso es terrible. Bueno, la mayoría de ustedes, los que tienen clase conmigo por primera vez, no, pero la mayoría de ustedes saben que viví muchos años entre los menonitas. Más allá de la fe o no fe o lo que sea, pero las sociedades menonitas cerradas son un peligro. Los menonitas como iglesia se han caracterizado por un aparente testimonio de paz, de no participar en guerras, en ejército y todo. Y son una de las sociedades más violentas que existen. No lo digo yo, hay estudios antropológicos, psicológicos, de trabajo social, es tanta la agresividad oculta, fingida, ¿no? Los seres humanos somos violentos, somos malos, ¿no? Somos masas de pecado. Eso hay que ser recalvinista, ¿no? Eso somos, y cuando lo queremos ocultar con una máscara de hipocresía, no estoy hablando de controlar, del autodominio, no, sino ocultar, eso no existe. La enfermedad va por otro lado. ¿Sí? Cuando vos tenés una cortada infectada y en vez de curarla, vaciarla y cortar la herida para que salga el pus, la tapás, la infección gangrena todo el cuerpo. Y Profe, eso es... Adelante, Luis. ¿cuál sería la causa de ese patrón en ese tipo de comunidades? Porque ahora que recuerdo, no hace mucho circuló por las redes sociales eh, un adulto violentando a un joven, creo que incluso le lastimó la cabeza y requería una cirugía, o sea, fue algo Le grave. desvió la mandíbula, sí. Y bueno, y todos ahí celebrando, ¿verdad? Viendo que el muchacho estaba siendo corregido por un adulto. Eh, bueno, ¿a qué responde ese comportamiento, profe? ¿Hay alguna explicación, digamos, desde el punto de vista sociológico? Sí hay. Bueno, en ese caso particular, una comunidad cerrada, ¿sí? Muy en teoría tradicionalista. Yo tuve un alumno hace muchos años, cuando yo era profesor de SEMTA, un chico mexicano,
cuyos padres venían del trasfondo vieja colonia. Y que su llamado misionero era trabajar con esta gente que ya en realidad ni cristianos son. Claro, no tiene. Las colonias menonitas que nosotros conocemos en el Chaco, por ejemplo, no tienen nada que ver con estas comunidades. Claro, son realmente enfermizas muchas de ellas, ¿no? Y este chico se formó en teología para ser pastor y misionero en medio de esta gente. Y él contaba casos, que su papá hacía lo mismo en México, él había sido misionero en los de la antigua colonia, de chicos que por ir a la iglesia que ellos llamaban herética, a la iglesia menonita común y corriente, como las que tenemos en los barrios o en las colonias aquí en el Chaco, los torturaban, quebrar los brazos, cosas horrendas. ¿Y por qué pasa esto? Por negar las tendencias humanas. Nosotros somos llamados al autocontrol, pero no a la hipocresía. Cuando yo oculto, por ejemplo, la agresividad, con un aparente maquillaje de que yo soy todo pacífico y todo santo, esa agresividad va a aparecer como violencia en otros lados. ¿Sí? Está el famoso chiste, no tan chiste, del hijito del pastor que decía que él siempre quería estar en la iglesia, porque en la iglesia papá no le pegaba a mamá. Y ese no es chiste, es anécdota. Muchas anécdotas. He trabajado con muchos casos de abuso intrapastoral. ¿Por qué pasa eso? Porque muchos de nosotros conocemos, los hijos de pastor son los más traumaditos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque papá, en vez de aceptar que los niños son niños y que se van a comportar como niños, quieren que sean blancas palomitas angelicales, ejemplos de la congregación. Y lo único que causa es trauma, violencia. Entonces, ¿por qué es eso? Porque los seres humanos llevamos eso, llevamos la agresividad, llevamos el egoísmo, llevamos, ¿no?, radicalmente por el pecado, pero también porque somos así. Entonces, el peor camino es ocultar eso. El mejor camino es encauzarlo. ¿Cómo se podría encauzar eso, profe? La agresividad, por ejemplo. Te lo voy a decir con la parábola de un... Sí, también. Con la parábola de un místico medieval, Meister Eckhart. Si alguna vez pueden leer sermones de él, son magníficos. Pero Meister Eckhart decía que el instinto de guerra fue dado por Dios. No para ir a la guerra con otros seres humanos, sino para vencernos a nosotros mismos. Cuando yo sé que llevo conflicto dentro mío, y en vez de ocultarlo, enfrento los conflictos, yo voy creciendo y aprendiendo a resolver conflictos en mi vida. Si yo sé que hay violencia dentro de mí, ¿no? O por ejemplo Gandhi, ¿sí? A los que no les guste Gandhi, podemos usar la versión cristiana, Martin Luther King, que de paso era pastor bautista. Ambos decían una cosa muy interesante: la no violencia no puede ser jamás el maquillaje de los cobardes. Solamente puede ser no violento el que es capaz de agarrar un fusil y darte un tiro. Suena muy loco, pero es la verdad. La verdadera no violencia es vencer reconociendo mi propia violencia y no ocultándola bajo una máscara. La máscara de los cobardes, de yo soy pacífico, en realidad porque no me animo a enfrentarme al otro, eso no es paz, es miedo. Lo mismo que el egoísmo. El egoísmo
es parte nuestra. Todos somos egoístas de alguna u otra forma. Entonces la peor vía es mentirnos a nosotros mismos y decir que no lo somos. La mejor vía es reconocerlo, ponerlo delante nuestro primero y delante de los demás, y de ese egoísmo compartir. A ver, profe, ¿cómo se hace con eso? Porque me interesa. ¿Te Creo que interesa? Pero, por ejemplo, ahí estamos todos, el egoísmo. ¿Cómo lo pones ahí frente a vos mismo, frente a los demás? Y, eh, sí, pues. no es fácil, pero fíjate, todos nosotros queremos lo mejor para nosotros, ¿verdad? Pero lo ocultamos con 1000 eufemismos. Si yo laburo 14 horas fuera de casa y abandono a mi familia, lo estoy haciendo por el bien de mi familia. Y es mentira, lo estoy haciendo para brillar yo. Es porque yo quiero. Aceptar cuando me reclaman de por qué te fuiste 14 horas. Bueno, entonces, si mi esposa me reclama porque estoy 14 horas fuera de casa, bueno, yo jamás estoy 14 horas fuera de casa, 14 horas dentro de casa estoy yo. Pero si reclama, 14 horas laburando, no sé qué, es bueno. La primera siempre va a ser esa, pero lo hago por ustedes. Dice, bueno, pero nosotros no te pedimos eso. El famoso, los hijos no te piden el mejor juguete. Entonces ponerlo delante, vamos a vivir simplemente para que otros puedan simplemente vivir. ¿Somos capaces de eso? Muchas comunidades cristianas, por ejemplo en Inglaterra, con las cuales tengo mucho contacto cotidiano, hace un par de años atrás, varios pares de años atrás, adoptaron como convención una cosa que se llama plain dressing, el vestido simple. Dejar de comprar ropas de marca y todo y hacerla en casa y volver a la vida como era, no en el siglo XVIII, pero sí a las costumbres que tenían los bautistas e iglesias libres en el siglo XVIII, en Inglaterra, ¿no? Donde no se les permitía ir a la universidad, donde no se les permitía tener propiedades, donde no se... Ellos eligieron adoptar ese estilo de vida actualizada al siglo XXI. Entonces, ¿qué era eso? Bueno, en casa, en vez de tener una laptop cada uno, tenemos una para todos. En vez de usar internet 18 horas al día, y revisamos nuestro email una vez por semana, como hacíamos en el 2001. En vez de comprar 3 autos, tenemos uno. Y nos arreglamos, andamos en colectivo. Y definitivamente, su tasa de divorcios disminuyó a casi el 1%. Casi no tienen más divorcios. Su nivel de vida aumentó, porque dado que ya no compran 10 televisores, la casa de 14 habitaciones, ni necesitan viajar a Cancún todos los años, les sobra plata. Entonces, ganando menos, tienen más. Les sobra tiempo con sus familias. Su nivel educativo y cultural subió, porque dado que los padres pueden acompañar a sus hijos en las tareas de la escuela, sus hijos tienen un rendimiento mayor que la media del sistema educativo. Entonces decidieron vivir simplemente para que otros simplemente puedan vivir. Tristemente, nuestra influencia evangélica no viene ni de Inglaterra ni de Suiza, viene de Estados Unidos, donde te dicen que tenés que comprar y donde somos llamados mercado cristiano. Cuando alguien me llama mercado, podés saber que ya no me gusta. ¿Ah? Pero el desarrollo natural del ser humano solo se da dentro del núcleo de la familia. Sin los vínculos familiares, todo el resto se arruina. ¿Ah? Sin estos primeros 2 años, el resto de la vida va a ser terrible. ¿Ah? Y por eso es tan importante. Nos vemos en unos 20 minutitos, ya se está cortando esta etapa del Zoom. ¿Ah?